Bienvenido al capítulo 9 del libro Crayon 2. No piense como un humano. Respuestas canalizadas a las preguntas básicas. Capítulo 9. Autodescubrimiento. Si todo este libro se ocupara de lo que fue el autodescubrimiento, entonces estaría completo, pues este es el tema más importante para cada uno de ustedes. Eso no se ocupa de descubrir lo que hay de mejor en usted o de encontrar el autovalor o ningún otro aspecto intelectual del que se ocupen sus auxiliares médicos. Este tema se ocupa de descubrir el puente existente entre el usted humano y el usted universal, tal como se ha descrito antes al hablar de la dualidad. Encontrar este puente cambiará toda su vida, incluido lo que siente con respecto a sí mismo, con respecto a los demás y con respecto a la Tierra. También le ofrecerá una perspectiva mucho más sabia sobre lo que puede hacer con el resto de su vida, con objeto de aumentar la vibración del planeta. En resumen, lo es todo para usted. Es la directiva principal en este periodo y es una elaboración rápida para desprenderse del karma que aún le queda. Muchos de ustedes pasan una gran cantidad de tiempo tratando de comprender el funcionamiento de las cosas, así como la historia y el significado de las cosas. Algunos de ustedes emplean una enorme cantidad de energía y de riquezas en la empresa de solucionar fenómenos no explicados o los significados místicos de objetos y estructuras dejados para que ustedes reflexionen sobre ellos. Eso forma parte de su enfoque intelectual humano al autodescubrimiento aparente, bajo la pretensión de que si llegan a conocer todas estas cosas, entonces sabrán algo acerca de sí mismos. También representa esa parte de ustedes que desea verificación sobre una base humana lógica de aquellas cosas que no comprenden, de modo que puedan relacionarse mejor con la totalidad de la imagen. Aunque estos métodos les han servido bien en las energías pasadas, tienen un valor limitado en la nueva energía. Siguen sin comprender cómo funciona su cerebro, pero no pueden negar su viabilidad solo por el hecho de que no puedan explicarla. Naturalmente, la ironía de todo esto es que tienen que usarlo, que cuestionarlo. Llega ahora una época en la que deben captar la esencia y la emoción respecto de quiénes son, para verse realmente como una pieza de Dios a la que se le ha permitido hallarse en periodo de aprendizaje. Tal como se ha mencionado previamente, esto es ahora más fácil y se ofrece a todos aquellos que están preparados, en lugar de solo a unos pocos seleccionados. Debido a ello, el tema de su propio autodescubrimiento empieza a estar impregnado de potencia, de excitación y de sueños autorrealizados. Eso se corresponde con su acción de hacerse cargo, que es algo que se siente pero que no se analiza, y es el nuevo don que se encuentra ante ustedes, a la espera de que lo reconozcan, aunque para ello se necesite tener el valor de dejar atrás el miedo que eso les causa. No sustituye a la búsqueda intelectual, pero la aumenta en gran medida. Solo durante el transcurso de los últimos años ha habido algunos científicos terrestres que han seguido un método completamente diferente en su pensamiento, y les serviría muy bien seguir la búsqueda en relación con su propio autodescubrimiento. En el pasado, los científicos tuvieron que resolver la hipótesis de un misterio aparente dentro de su ámbito antes de que pudieran seguir explorando hipótesis acerca de algo existente dentro del misterio o cerca del misterio. Eso obligó a todos a detenerse para reflexionar hasta que se solucionó el primer misterio. Los científicos de pensamiento más avanzados se han dado cuenta de que esta clase de compartimentalización humana de la lógica es defectuosa para ciertos tipos de examen, como por ejemplo el del comportamiento de la partícula pequeña. Ahora, una vez que han llegado a un punto de resultados aparentemente dicotómicos, basados en una cuidadosa experimentación, simplemente pasan más allá sin encontrar una explicación razonable, pero sabiendo que existe una, y que quizá ésta se mostrará a sí misma a medida que ellos continúan buscando, más adelante, en el rompecabezas, a pesar de que no saben siquiera qué están buscando. Basan su experimentación posterior no en el funcionamiento de la mecánica que conocen, sino en la probabilidad del comportamiento pasado y observado, y del comportamiento futuro y esperado, a pesar de que no es comprendido. Esto es verdad.
En consecuencia, es dentro de esta actitud como me dirijo y desafío incluso al más intelectual de ustedes. Si emprendieran la tarea de pasar por el ejercicio de sentir quiénes son y solicitaran verbalmente a sus guías que les ayudaran en el proceso, emergerían ustedes al otro lado dotados de una tremenda sabiduría acerca de cómo proceder también con el lado intelectual de la cuestión. Nunca le pediría a ninguno de ustedes que sacrificara esa parte lógica que desea conocer la verdad. Lo que sí les pido que hagan es aprender a hacer volar el vehículo, a sentir lo que supone elevarse hasta alturas inimaginables. Entonces pueden aterrizar, abrir el motor y tratar de descubrir cómo funcionó todo. Lo que sigue es una metáfora en forma de una parábola. Contiene numerosas facetas relativas a su condición humana en relación con la vida misma y especialmente con el autodescubrimiento. También traza una imagen para aquellos de ustedes que tengan capacidad para comprender acerca de cómo funciona el universo y cómo les responde a ustedes. Si se sienten extrañados por cualquiera de estas cosas, entonces pregunten a sus guías cuál es el significado. Lo que sigue se ofrece con amor. El aula de la lección. Hubo una vez un humano al que llamaremos quién. El género de quién no es importante en esta historia, pero puesto que no disponen ustedes de una palabra adecuada para designar a una persona de género neutral, lo llamaremos el quién humano, de modo que quién pueda abarcar a todos los hombres y a todas las mujeres por igual. No obstante, y simplemente por motivos de traducción, diremos que quién es él. Como todos los humanos de su cultura, quién vivía en una casa, pero solo se sentía preocupado por el espacio en el que vivía, puesto que era exclusivamente suyo. Su habitación era hermosa y él estaba encargado de mantenerla de ese modo, cosa que hacía. Quien llevaba una buena vida y se encontraba en una cultura en la que nunca padecía escasez de comida, pues ésta era abundante. Tampoco tenía mucho frío, puesto que siempre estaba a cubierto. A medida que quien fue creciendo, aprendió muchas cosas sobre sí mismo. Aprendió las cosas que hacían que se sintiera feliz y encontró objetos que podía colgar de la pared y a los que miraba para sentirse feliz. Quien también aprendió acerca de las cosas que le hacían sentirse triste y aprendió a colgarlas de la pared cuando deseaba sentirse triste. Quien aprendió además las cosas que hacían que se sintiera colérico y descubrió cosas que recoger y colocar en la pared y a las que podía mirar cuando elegía sentirse colérico. Como sucede con los otros humanos, quien tenía muchos temores. Aunque contaba con los elementos básicos para la vida, temía a otros humanos y a ciertas situaciones. Temía a aquellos humanos y situaciones que pudieran producir cambio, pues se sentía seguro y estable con las cosas, tal como estaban, y había trabajado duro para conseguir que estuvieran así. ¿Quién temía las situaciones que aparentemente pudieran tener control sobre su estancia estable y temía a los humanos que controlaban esas situaciones? De los otros humanos aprendió cosas sobre Dios. Le dijeron que ser un humano era una cosa muy pequeña, y él lo creyó así. Al fin y al cabo miró a su alrededor y vio a millones de humanos, mientras que solo había un Dios. Se le dijo que Dios era todo y que él no era nada, pero ese Dios en su infinito amor respondería a las oraciones de quien si él rezaba con intensidad y tenía integridad a lo largo de su vida. Así pues, quien, que era una persona espiritual, le rezó a Dios para que los humanos y las situaciones que temía no crearan cambios, de modo que su estancia pudiera permanecer tal como estaba, sin alteración alguna, y Dios respondió a la petición de quien. ¿Quién temía el pasado? Pues le recordaba de algún modo cosas desagradables, así que le rezó a Dios para que bloqueara esas cosas de su memoria. Y Dios respondió a la petición de quién. Quien también temía el futuro, pues contenía el potencial para el cambio, y eso era algo oscuro, incierto y oculto para él.
quien rezó a Dios para que el futuro no produjera cambio alguno en su estancia, y Dios respondió a su petición. Quien nunca se aventuraba muy lejos de su estancia, pues todo lo que realmente necesitaba como humano se encontraba en un rincón. Cuando sus amigos acudían a visitarlo, ese era el rincón que él les mostraba y se sentía satisfecho con ello. Quien observó por primera vez movimiento en el otro rincón cuando tenía aproximadamente 26 años. Se asustó mucho e inmediatamente le rezó a Dios para que eso desapareciera, pues le sugería que no se encontraba solas en su estancia. Eso no era para él una condición aceptable. Dios respondió a la petición de Quien, y el movimiento se detuvo, y Quien ya no lo temió más. Cuando tenía 34 años, eso regresó, y Quien pidió una vez más que se detuviera, pues tenía mucho miedo. El movimiento se detuvo, pero no antes de que Quien viera algo que había pasado completamente por alto en el rincón. ¡Era otra puerta! Sobre la puerta descubrió una escritura extraña, y Quien temió lo que eso pudiera implicar. Quien preguntó a los líderes religiosos acerca de esa extraña puerta y del movimiento, y ellos le advirtieron que no se acercara a ella, pues, según le dijeron, era la puerta que conducía a la muerte, y ciertamente moriría si su curiosidad se convertía en acción. También le dijeron que la escritura sobre la puerta era maligna y que no debería volver a mirarla. En lugar de eso, lo animaron a participar en un ritual con ellos y a entregar su talento y sus ganancias al grupo, a cambio de lo cual le dijeron que se sentiría bien. Cuando Quien tenía 42 años, el movimiento regresó de nuevo. Aunque esta vez no sintió tanto miedo, pidió nuevamente que se detuviera, y así ocurrió. Dios era bueno con él al responder de una forma tan completa y rápida. Quien se sintió capacitado por los resultados de sus oraciones. Cuando Quien cumplió los 50 años, se puso enfermo y murió, aunque no realmente fue consciente de ello cuando ocurrió. Observó de nuevo el movimiento en el rincón y rezó una vez más para que se detuviera, pero en lugar de ello el movimiento se hizo más claro y se le acercó más. Lleno de temor, Quien se levantó de la cama solo para descubrir que su cuerpo terrenal permanecía donde estaba y que él estaba ahora en forma de espíritu. A medida que el movimiento se le acercó más, Quien empezó a reconocerlo, de algún modo, y sintió curiosidad, y en lugar de sentirse asustado, y el cuerpo de su espíritu le pareció de algún modo natural. Quien vio ahora que el movimiento lo producían en realidad dos entidades que se le aproximaron. Al acercársele, las figuras blancas brillaban como si tuvieran luz propia que emanara de su interior. Finalmente se encontraron ante él, y Quien se quedó asombrado ante su majestuosidad, pero no tenía miedo. Una de las figuras le habló a Quien y le dijo: «Ven, querido, es el momento de marcharse». La voz de la figura estaba llena de suavidad y de familiaridad. Sin la menor vacilación, Quien se marchó con las dos figuras. Empezaba a recordar lo familiar que le era todo esto, y al mirar hacia atrás, vio su cadáver aparentemente dormido sobre la cama. Se sintió lleno de un sentimiento maravilloso y no pudo explicarlo. Una de las entidades lo tomó de la mano y lo condujo directamente hacia la puerta con la extraña escritura. La puerta se abrió y los tres la cruzaron. Se encontró en un largo pasillo, con puertas que daban a habitaciones situadas a cada lado. ¿Quién pensó para sí mismo? Esto es una casa mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Quién? Observó la primera puerta, que contenía más escritura extraña. Habló con una de las entidades blancas. ¿Qué hay en esta primera puerta situada a la derecha? Sin decirle una sola palabra, la figura blanca abrió la puerta y le indicó a Quien que entrara. Al entrar, Quien se sintió extrañado. Amontonadas desde el suelo hasta el techo, había mucho más riquezas de las que hubiera podido soñar en sus fantasías más desbocadas. Había barras de oro, perlas y diamantes.
En una esquina había tantos rubíes y piedras preciosas como para llenar todo un reino. Miró a sus compañeros blancos y luminosos y preguntó: ¿qué es este lugar? La figura blanca más grande le contestó: esta es tu habitación de la abundancia, si hubieras deseado entrar en ella. Te pertenece incluso ahora y permanecerá aquí para ti en el futuro. ¿Quién se quedó anonadado ante esta información? Al regresar al pasillo, ¿quién preguntó qué había en la primera habitación a la izquierda? Otra puerta con escritura que, de algún modo, empezaba a cobrar sentido para él. Cuando la figura blanca abrió la puerta, le dijo: esta es tu habitación de paz si hubieras deseado utilizarla. ¿Quién entró en la habitación con sus amigos para verse únicamente rodeado por una espesa niebla blanca, una niebla que parecía estar viva, pues inmediatamente envolvió su cuerpo, y ¿quién la respiró en su interior? Se sintió imbuido de una gran sensación de comodidad y supo que ya nunca más volvería a tener miedo. Sintió la paz hasta donde nunca había podido experimentar. Hubiera querido quedarse, pero sus compañeros le indicaron que continuara y regresaron de nuevo al pasillo. Había otra habitación a la izquierda. ¿Qué hay en esta habitación?, preguntó quién. Es un lugar donde solo tú puedes entrar, le contestó la figura de blanco más pequeña. ¿Quién? Entró en la habitación y se encontró inmediatamente lleno de una luz dorada. Sabía lo que era eso. Era la misma esencia de quién, su iluminación, su conocimiento del pasado y del futuro. Eso era el almacén de espíritu y amor de quién. Lloró de alegría y permaneció allí absorbiendo la verdad y la comprensión durante un prolongado periodo de tiempo. Sus compañeros no entraron en la habitación y fueron pacientes. Finalmente, ¿quién salió de nuevo al pasillo? Había cambiado. Miró a sus compañeros y los reconoció. «Vosotros sois los guías», afirmó quién con naturalidad. «No, somos tus guías», le dijo el más grande de los dos. Continuaron los tres, unidos en perfecto amor. «Hemos estado aquí desde tu nacimiento, y solo por una razón, para amarte y ayudarte a mostrarte la puerta. Tuviste miedo y pediste que nos retirásemos, y así lo hicimos. Estamos a tu servicio en el amor y honramos tu encarnación de expresión». ¿Quién? No percibió ninguna reprimenda en sus palabras. Se dio cuenta de que ellos no le juzgaban, sino que le honraban, y sintió su amor. Miró hacia las puertas y ahora pudo leer la escritura. Mientras fue conducido a lo largo del pasillo, encontró puertas marcadas como «Contrato de curación» y otra marcada como «Alegría». ¿Quién? Vio mucho más de lo que hubiera deseado, pues a lo largo del pasillo había puertas con nombres de niños no nacidos, e incluso una de ellas marcada como líder del mundo. ¿Quién empezó a darse cuenta de todo aquello que se había perdido? Y entonces, como si los guías le leyeron el pensamiento, le dijeron: «No le reproches nada a tu espíritu, pues eso es inapropiado y no sirve a tu magnificencia». ¿Quién no comprendió del todo estas palabras? Miró hacia atrás, a lo largo del pasillo, hacia el punto por donde había entrado por primera vez, y vio la escritura en la puerta, la escritura que originalmente tanto le había asustado. La escritura correspondía con la de un nombre, su propio nombre, su verdadero nombre, con lo que ahora comprendía todo plenamente. ¿Quién conocía la rutina? Pues ahora lo recordaba y ya no era quién. Se despidió de sus guías y les dio las gracias por su fidelidad. Permaneció durante mucho tiempo mirándolos y amándolos. Luego, él se volvió para caminar hacia la luz, al final del pasillo. Ya había estado antes aquí. Sabía lo que le esperaba en su breve recorrido de 3 días por la cueva de la creación, para recitar o retirar su propia esencia, para pasar luego al salón del honor y la celebración,
donde le esperaban todos aquellos que le amaban tiernamente, incluidos aquellos a los que él había amado y perdido mientras estuvo en la tierra. Sabía dónde había estado y hacia dónde se dirigía ahora. ¿Quién se dirigía de regreso al hogar? Crayon. Mi querido humano, si cree que ha elegido este libro por accidente o casualidad, es que no comprende realmente cómo funcionan las cosas. Pues yo soy Crayon y le conozco, y usted me conoce. Si estas palabras o las de escritos pasados le hicieron sentirse como en casa, eso es así porque su sí mismo superior ha reconocido intuitivamente la escritura de un amigo. Le amo tiernamente, como le aman todas las entidades que están aquí en servicio, como el Crayon. Y ahora, busca el capítulo 10. Preguntas de los lectores acerca del autodescubrimiento. Esto es, el libro Crayon 2, No piense como un humano, respuestas canalizadas a las preguntas básicas. Mi nombre es Aimé Flores Barbará y te agradezco por escucharme.